quiero hablarte acerca de Jesús. Jesús es el modelo del hombre Dios maravilloso con quien nos hemos encontrado, con quien nuestra vida ha tenido un tremendo encuentro y nos ha transformado y ha perdonado nuestros pecados. Pero Jesús es la expresión perfecta de alguien que nunca separó sus enseñanzas, de sus obras, de sus acciones, nunca. Algo que hace a Jesús tan perfecto y a nosotros tan imperfectos es que Jesús nunca separó lo que dijo de lo que vivió, de su mover, de su caminar, de su acción diaria. Nunca lo separó, sino que siempre fue perfecto en todos sus caminos. Y también perfecto porque lo que Él decía lo cumplía al pie de la letra. Ese es nuestro llamado, aunque nosotros no lo logramos al 100%, pero ese es el llamado de nuestras vidas. Nuestro llamado es seguir a Jesús, por eso somos llamados cristianos, por eso nos dicen discípulos, porque nuestro llamado es seguir a Jesús en sus hechos y en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus obras. Ese es nuestro llamado. Pero al mismo tiempo tenemos, además, sabiendo Jesús de que tú y yo no le podemos seguir al pie de la letra, Él nos otorga a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos otorgue la gracia para anhelar lo que Jesús anhela, que es honrar al Padre. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Él nos otorga y lo voy a decir así, el Espíritu Santo es Dios, pero para que tú puedas entenderlo, el Señor Jesucristo nos otorga este elemento externo a nosotros que ya no nada más está alrededor de nosotros como en el Antiguo Testamento, sino que ahora está en nosotros, que nos ayuda, nos motiva a través de derramar su gracia. Y su gracia es ese amor por la palabra, ese amor por lo que Él ama, que nos lleva a querer seguirlo al pie de la letra. Ahí hay una línea muy delgada también, porque si tú quieres seguir a Dios y su palabra al pie de la letra sin tener una experiencia con Dios, puedes caer en religiosidad y en legalismo. Y ese es uno de los grandes problemas que puede ver la iglesia. Nicodemo le dice a Jesús, en estas palabras tan profundas que Nicodemo aborda, dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Escucha esto: has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Nicodemo también nos está hablando de algo. Un maestro que viene de Dios tiene el respaldo de Dios. Y Jesús, con el respaldo de Dios, según el Evangelio de Juan, el respaldo eran señales y prodigios. Eso es el respaldo de Dios sobre la vida de Jesús. Claro, además de ser un hombre impecable. Juan lo dice así en su libro. El Evangelio de Juan es el único de los evangelios que contiene el propósito del libro en sí mismo. Y está en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Déjame leerlo. Tú tienes que entender esta parte. Dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. En otra porción de Juan dice: hizo tantas cosas que no se podrían poner en todos los libros de este mundo. Cada mirada, cada contacto, cada mano extendida, cada palabra debió haber sido algo impactante. Caminar con Jesús, ¿verdad? Pero Juan lo resume de esta manera, dice: hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito, porque Juan escoge estas señales, estas que se han escrito están para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces vamos viendo aquí que Jesús establece el ejemplo supremo del ministerio al combinar la proclamación del Evangelio con señales y prodigios. Ahora, para que tú puedas entender esto, te voy a llevar por un pequeño recorrido
de las palabras de Jesús encomendadas a sus discípulos, ¿sí? Empezando con él, fíjate, dice ahí en Mateo 4:23, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo siempre he dicho que Jesús nos otorga un ministerio integral. Predicaba el evangelio del reino, nace de nuevo la persona, el espíritu es tocado, sanando toda enfermedad, tocando el cuerpo, y toda dolencia, tocando el alma, los problemas, las situaciones, porque es un ministerio integral. En el 9:35 de Mateo repite la misma acción que Jesús estaba llevando a cabo. Más adelante, cuando manda a sus discípulos en el capítulo 10, fíjate cómo lo dice así, 7 y 8, dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la encomienda a sus discípulos. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Me gusta cómo lo dice esa última parte la Reina Valera 60, da de gracia lo que de gracia recibiste. Así lo dice, porque esto es una gracia otorgada. Más adelante, a los 70 discípulos enviados en una campaña evangelística que hacen, los envía a los pueblos. Fíjate lo que les dice ahí en Lucas 10:9, les dice: sanen a los enfermos que hay ahí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Vemos que no nada más se lo hacía, sino lo encomienda a sus discípulos, ahora lo encomienda a los 70. Y así es como va avanzando el proyecto de Jesús de establecer su reino. En Juan capítulo 14, versículo 10, me gusta cómo lo dice esta parte, dice: lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga, Él hace sus propias obras por medio de mí. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que nosotros hablamos la palabra de Dios con fe, y Dios es quien hace los milagros. Dios es quien interviene, pero la palabra tiene que ser hablada con fe, ya sea desde un púlpito hasta en una oficina, una escuela, un supermercado, con un compañero de trabajo, donde quiera que andes. La palabra, al ser hablada con fe, se espera que al hablar el evangelio del reino, cosas sobrenaturales sucedan, cosas pasen en medio de nosotros. Nosotros hablamos la palabra con fe, Dios es quien hace los milagros. Más adelante, en el tiempo ya del libro de los Hechos, cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, los discípulos, llega un momento donde el concilio de Jerusalén los quiere callar, los quiere silenciar, porque está haciendo mucho ruido esto que ellos le llamaban, esta nueva secta, ellos le llamaban así, que ahora era la iglesia fundamentada en Cristo y en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ahora fíjate la oración de los discípulos delante de la iglesia, lo que ellos dicen. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Ese es el evangelio del reino, la palabra que se predica sin temor. Esto es lo que Dios está hablando, que compartamos sin temor lo que Él ha puesto delante de nosotros. Me acuerdo hace algunos años, andaba yo con un amigo en España, un misionero que nosotros apoyamos también aquí, y me decía: mira, en los misioneros hay una línea muy delgada entre aquellos que tienen miedo y que quieren permanecer en un país y por temor no hablan mucho, no dicen mucho, pero es una línea muy delgada entre vivir en el temor y saber cuándo es que el Espíritu Santo, porque realmente el misionero, por ejemplo, uno que está en un país musulmán, claro que no se puede parar en un parque, no puede pararse libremente a compartir de Cristo, porque simplemente lo mejor que le puede pasar es que lo corran del país, ¿verdad? Pero pueden haber consecuencias catastróficas. Sin embargo, él me decía: hay que encontrar esa línea delgada cuando Dios nos está hablando a compartir sin temor. A compartir sin temor. Y esto es lo que los discípulos están orando, que les permitiera proclamar la palabra sin ningún temor. Pero fíjate ahora, versículo 30, las siguientes declaraciones:
Esto es oración a Dios. Dice: extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra. Se confirma la oración, se contesta la oración, dice, sin ningún temor. Porque, ¿a qué voy con todo esto? La Biblia nos habla y nos dice que en la proclamación del Evangelio va de la mano con las señales, los derramamientos, el toque del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Amén, amén. Va de la mano con eso. Cuando limitamos el Evangelio a puras palabras, y como decía aquí el Chavo del 8, ¿te acuerdas? Fue sin querer queriendo. Bueno, cuando limitamos el Evangelio a puras palabras, sin querer queriendo, aludimos al orgullo espiritual. Caemos en una racha de orgullo espiritual. En otras palabras, si aumentamos nuestro conocimiento sin aumentar nuestra conciencia de la presencia y el poder de Dios, lo que sigue después de eso es orgullo espiritual. ¿Sí? Por eso creemos que una iglesia tiene que ser práctica. Por eso, por ejemplo, el intensivo siempre termina con un viaje exploratorio. Por cierto, la próxima semana oramos por el equipo que sale a Gilitla. ¿Sí? Y si tú no has sido parte de intensivo, métete intensivo. Si no has sido parte de un viaje misionero, entra a un viaje misionero. Si tú tienes tiempo aquí en la iglesia y no has metido tus manos al servicio, métete a servir, porque todo ese tipo de cosas es lo que hace que nuestra experiencia con la palabra y nuestro conocimiento de la palabra venga ahora a ser algo práctico, algo real, algo verdadero. Ahí tú vas a aprender a amar, vas a aprender a tener choques con otras personas, porque a final de cuentas la iglesia es un montón de caracteres imperfectos donde tienes que aprender a ver a Cristo por encima de la persona. ¿Quién dice amén? El problema es cuando vemos a la persona, quitamos los ojos de Cristo, te desanimas, te decepcionas, le empiezas a echar a la iglesia, le empiezas a echar al liderazgo, porque claro, toda iglesia, todo liderazgo tiene sus fracturas, sus situaciones, sus detalles. No hay iglesia perfecta, lo que hay es un Cristo que es perfecto, que nos llama a que pongamos nuestros ojos en Él. Entonces, punto número 1, la enseñanza debe de ir acompañada de acción. La enseñanza debe de ir acompañada de acción. Toda enseñanza bíblica tiene como objetivo el que conozcamos la metodología de Dios. Toda enseñanza bíblica tiene como objetivo que captemos la metodología de Dios. O sea, son ejemplos en la Biblia para que imitemos la obediencia, la fe, los pasos, y así está llena. Desde el Antiguo Testamento, cuando se construye un arca, que Dios le dice a Noé, construye un arca. ¡Qué locura! Son ejemplos de obediencia. Cuando se le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Cuando se le dice a Abraham, levanta altares. Cuando se le dice a Abraham, te voy a dar un hijo y vas a ofrecerlo en sacrificio. O sea, todo esto son enseñanzas prácticas de hombres de carne y hueso como tú y como yo, que sirvieron a Dios, que obedecieron a Dios. Una de las cosas que yo siempre meditaba en la palabra, y esto basado en Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces pensamos nosotros que los personajes del Antiguo Testamento como que todo lo hicieron por ver, porque Dios les habló audiblemente, porque Dios les habló, les dio una señal, les mandó un ángel, y pensamos que por haber visto eso de una manera tan palpable y tan tangible es que ellos se movieron para obedecerlo como lo obedecieron.
Pero si el versículo de Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, posiblemente muchos de ellos, cuando Abraham escuchó, vete de tu tierra y tu parentela, lo escucha o lo escuchó como tú escuchas el mandato interno de compártele a una persona, háblale a esta persona, dale a este necesitado, da una despensa. O sea, a veces pensamos que ellos tenían más ventajas que nosotros, pero no, la Biblia dice que nosotros tenemos más ventaja porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces la Biblia viene siendo es un manual, es la palabra de Dios, podemos conocerlo, pero es un manual para encontrar la metodología de Dios. Te sigo hablando un poquito de cuando le dice a Moisés, ve con el faraón y dile que suelte a mi pueblo, y luego se derraman las plagas. Cuando llegan al borde del mar y Dios le dice, ¿por qué me volteas a ver a mí? Casi le dice hacia faraón, tienes una vara en tu mano, pégale y se va a abrir. Y eso es lo que hace Moisés, y se abre ese mar delante de él. Cuando a Josué se le da la indicación de rodea la ciudad, dale 7 vueltas, una cada día, y al final, la última vuelta, vas a gritar y se van a caer los muros. No le pegaron, no le dieron ni un martillazo, ni un lanzazo, espadazo. Ese muro se cayó con el grito de la alabanza del pueblo. Cuando David le dice, pelea con ese gigante. O sea, hay un montón de cosas hasta llegar a los tiempos de Jesús, a los tiempos del libro de los Hechos. Vamos viendo que la Biblia es eso, es la experiencia que los hijos tienen con un Dios sobrenatural, de mirarlo y de aventarnos en fe a obedecerlo. Porque te voy a decir algo, llega un momento donde el mero hecho de simplemente conocer la verdad no te satisface. Déjame meditar un poco en lo que te acabo de decir. En otras palabras, si tenemos a un Dios sobrenatural, que la Biblia nos dice tantas veces, no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Biblia continuamente nos está hablando de un Dios así. Entonces, si tenemos a un Dios sobrenatural, que sabemos que sana, que salva, que libera, que restaura, y luego, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿A poco nada más me voy a quedar con el conocimiento de eso y no voy a hacer algo al respecto? Tengo que hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros al respecto? Cosas bien sencillas, como orar, como imponer las manos, como ser sensibles, como orar por la gente. Y eso nos va a permitir el ver el toque sobrenatural de Dios sobre lo que estamos viviendo. Y dicho de una manera muy gráfica, te voy a hacer un comentario bien fuerte. Wow. Porque es una realidad. Palabras sin acción es un evangelio decepcionante. Y como vivimos en una cultura donde es posible asistir a la universidad y tomar clases de negocios, de emprendedurismo por gente que nunca ha levantado negocios ni ha sido emprendedora, ¿verdad? Es posible. Gente que conoce nada más el marco teórico, mucho de eso se infiltra a la iglesia, y de repente en los seminarios tienes a gente dando clases de plantaciones de iglesias, clases del Espíritu Santo, clases de misiones, que nunca han plantado iglesias, nunca han salido de misiones y nunca han tenido experiencias con Dios. Y ese marco teórico se mete a la iglesia y pensamos que así es, y hoy en día cualquier chavalo, con todo el respeto, se compra una concordancia, se baja unos libros de internet y se proclama maestro. Y no tiene ni experiencias. Y deja tú las experiencias, esas las va dando Dios, pero no hay ni testimonio, ni iglesia que diga, este cuate ha vivido íntegro. Es que no he desayunado, ahí disculpe, me ando un poquito así medio
Necesito que se me baje así. Y curiosamente, hoy en día en esta cultura intelectual se ha levantado una generación de teólogos nuevos, de barbas largas, de cafecitos con tazas de cafecito de 100 pesos, que les encanta discutir conceptos. Son muy buenos para los conceptos. Valoran los conceptos y las ideas por encima de las experiencias con resultados. Yo tengo varios alumnos que así se hicieron, de repente con sus barbas bien largas, en cafecitos de taza a 100 pesos, hablando de ideas y conceptos, son sharp, o sea, así muy inteligentes para discutir doctrina, pero no tienen experiencias con Dios. Ahora, déjame te hablo un poco de esto, porque ese es el temor que muchas veces existe en nosotros pastores y que debemos de tener cuidados. Dios no puede ser conocido sin experiencias. Escúchame bien aquí. Alguien que no ha tenido experiencias con Dios no conoce a Dios. Sígueme escuchando, porque Dios es una persona, no es un concepto ni una filosofía. Tienes que entender eso. Dios es una persona, y una persona tú la conoces cuando vives con. Mira, mi esposa y yo somos un milagro. Aquí donde nos ven, porque nosotros nos conocimos por concepto. ¿A qué te refieres, pastor? Es que cuando estábamos en el instituto bíblico vivíamos en Dallas, y justo cuando ella ya se estaba yendo, se estaba regresando a su casa a Monterrey, ahí yo le dije, es más, creo que le dije hasta por teléfono después, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo que sí. Los siguientes 2 años yo conocí a una alma por concepto, por idea, de cartas. Y en el inicio de los 90s, cuando nosotros éramos novios, no había internet, no había nada de esto que hay ahora para facilitar la comunicación. Eran cartas que ya mandaba, y de México a Estados Unidos tardaban 2 semanas, de Estados Unidos a México 1 semana. El teléfono, hablarle, había que comprar unas tarjetas así que traían como 25 números, que de la tarjeta más el número largo para entrar. O sea, ya para el número 30 te equivocabas, híjole, cuélgale y otra vez, ¿verdad? Ahí estaba. Para poder hablar con ella 20 minutos, porque era todo lo que había para hablar. No había como que, vamos a conectarnos y FaceTime por la casa. Yo me acuerdo, así mis hijos, ¿verdad? Así, ¿cómo están? Mira mis papás, y nosotros así levantados en pijamas, ¿verdad? Yo la conocí por concepto, por idea, hasta que nos casamos por fe. Y ahí empezaron las broncas. Y conocí quién era ella, y ella me conoció a mí. Dios no puede ser conocido por conceptos y por ideas. Es una persona. Tenemos que tener un encuentro, una experiencia con Él para conocerlo. Es muy sencillo. Número 2, híjole, no sé si voy a alcanzar, pero bueno. Número 2, el evangelio es poder. El evangelio es poder. Romanos así lo define. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y sigue el versículo. Esta palabra es muy interesante. La palabra poder es la palabra famosa, tú a lo mejor alguna vez la has escuchado. En griego es la palabra dunamis o dinamis. Dunamis. Esta palabra, ¿dónde la hemos escuchado? Bueno, desde los tiempos de Jesús. Él hace una referencia a la palabra, pero especialmente la vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, y desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero dice: recibirán poder. Dunamis. Dunamis es el poder impartido sobre la iglesia
por el Espíritu Santo. Es el reino de Dios en medio de nosotros. La iglesia que no está fundamentada en el dunamis, en el poder de Dios, está destinada al fracaso. Porque con la mente y con el intelecto no se puede sostener una iglesia, no se puede sostener un ministerio, no se puede sostener un grupo de personas. Las iglesias que se apartan del dunamis, del poder de Dios, de depender de su gracia y del Espíritu Santo, pronto caen en el ciclo de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando la iglesia se empieza a preocupar más por los conceptos y la ideología que por una expresión de vida y de poder del Espíritu Santo, lo que sigue es el fracaso. El cristianismo no es una filosofía, es una relación, es el encuentro con Dios que le da poder a los conceptos. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con Dios, una experiencia con su poder, entonces entiendes la teología, entonces entiendes la justificación, la glorificación, la regeneración, entonces entiendes la escatología. Cuando tienes una experiencia con el Dios vivo, es entonces que toda la doctrina tiene sentido. Y nosotros vemos en la Biblia a un Pablo muy preocupado, por ejemplo, por la iglesia de Corinto, porque ellos fueron seducidos y engañados por la idea de un evangelio de conceptos sin poder, de un evangelio así como mucho de lo que se vive en esta época. Y en 1 Corintios capítulo 4, en su confrontación a la iglesia, le dice: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volverá a visitarles, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes, porque ya lo dijimos, evangelio sin poder o un evangelio de conceptos te lleva a la arrogancia. Comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos, que Dios nos libre de discursos pretenciosos, o de verdad tienen el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, logos, sino en el vivir por el poder dunamis de Dios. Y esta última frase es muy interesante, porque dice: el reino de los cielos no es cuestión de logos o de palabras, sino de dunamis, de poder. Cuando Pablo aborda su misión ahí en 1 Corintios, 2 capítulos antes, capítulo 2, versículos del 1 al 5, empiezo a leer ahí a mediación del 1. Dice: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa sino Jesucristo y a este crucificado. Entre paréntesis, incluye el poder de Dios eso. Dice: estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Entre paréntesis, no es que Pablo le tuviera miedo a la iglesia de Corinto, es que había un temor de Dios en su corazón para que lo que él dijera estuviera respaldado con el poder de Dios. Dice: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría, sofía de los hombres, sino en el poder, en el dunamis de Dios. Entonces, esto me lleva al punto número 3 y con esto terminamos. La misión del cielo es infiltrar sus realidades en la tierra a través de la gente de fe, a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí. Jesús le dice a los fariseos de su tiempo, y haciendo una referencia ahí también de la palabra dunamis, dicho en palabras de Jesús, dice Mateo 22, 29: el error de ustedes es que no conocen las escrituras, ni el dunamis, ni el poder de Dios. Fíjate, cuando Pablo está diciendo esto, es interesante, porque le está hablando a un grupo de personas, estudiantes de la Biblia, que habían caído en este espíritu religioso, y les dice: el error de ustedes
es que no conocen. La frase no conocen es traducida, no han tenido una experiencia. Wow. O sea, se podría decir, no han tenido una experiencia a través de las escrituras y el poder de Dios. En otra ocasión le dice, ustedes erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, en otra traducción. Él quiere que le conozcamos también a través de una experiencia. El Espíritu Santo es el dunamis del cielo, y el estudio de la palabra no es un fin en sí mismo, amados. El estudio de la palabra nos debe llevar a una experiencia con Dios, a un encuentro con Dios. Pero el temor de muchos, o el error de muchos, mejor dicho, es que han tenido temor de buscar experiencias con Dios por malos ejemplos de otros. Te metes al internet y está lleno de malos ejemplos y de excesos y de cosas decepcionantes, pero omite eso. Tú busca de una forma íntima y personal tener una relación viva con tu Dios. Claro, no vivimos de las experiencias, vivimos de la palabra y de su Espíritu Santo, pero una relación con la persona de Dios, con la persona del Espíritu Santo, va a otorgarnos experiencias de vida, experiencias preciosas a través de Él. Entonces, tengamos cuidado con eso. Mucha gente ve la Biblia como un mapa rutero, como Google Maps, para llegar a un destino. Tú tienes que entender que bajo la gracia, la Biblia no es ese mapa, no es ese Google Maps para llegar a algo. Y la Biblia debe ser abordada con un guía, el Espíritu Santo. Él es el guía para que nosotros podamos abordar la palabra con frescura, con gracia en medio de nosotros. Yo me acuerdo, se acercó una persona conmigo hace meses atrás, ya no está con nosotros, me decía, es que yo quiero saber todo, ¿por qué se usa esa versión? ¿Y por qué? Es que si hay estas fallas en las versiones, ¿por qué usa esta? ¿Por qué usa aquella? Y es que dígame. Y yo no tengo problemas que me pregunten, al contrario, me encanta que la gente me pregunte, pero me choca que la gente me pregunte con un espíritu farisaico. Ahí no les voy a contestar. Y eso es algo que tú percibes también. Y finalmente le dije, es que tú no estás buscando respuestas por conocer a Dios. Tú estás buscando respuestas porque quieres simplemente conocer como un fin. Pero ese camino que llevas te va a llevar a la religiosidad, al legalismo, al fariseísmo. Y de repente contestó así, ¿verdad? 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenemos que combinar el conocimiento de la palabra de Dios con la experiencia de amor de Cristo. Si no, nuestro destino es fracaso. Hace tiempo atrás una doctora me decía, mire, pastor, en el mundo de la medicina, entre los doctores se maneja mucha soberbia. ¿Sabe por qué? Porque saben mucho. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero déjame traslado ese comentario a la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos protegernos de la soberbia que produce el conocimiento, aunque sea conocimiento bíblico? Bueno, debo de asegurarme que mi conocimiento me lleve a una experiencia con Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie donde estamos. Esta semana hemos estado orando por tantas cosas, por sanidades, por cosas sucediendo. El jueves hubo un tiempo de adoración hermoso aquí en medio de nosotros. Fue un tiempo precioso, de verdad. Fue una de las cosas con que yo me quedé, y en la mañana me desperté con eso. Me desperté pensando, deseando, anhelando por tiempos de rompimiento, de aperturas. En inglés hay una palabra, breakthrough.
de quebrantos. Ese es un quebranto que abre una puerta, una situación, un entorno. Y he estado trayendo esto en mi mente todo este día y en estos días, de que realmente necesitamos quiebres del Espíritu Santo en medio de nosotros, en situaciones, en familias, en sanidades, en hijos que se han apartado, en padres que están renuentes, en amarguras no perdonadas, en hábitos no quebrados. Y de repente podemos caer en esta religiosidad de simplemente venir sin ver avances, pero Dios quiere que veamos avances y nos otorga el poder que hay en su palabra, el poder en su Espíritu Santo, para que se den estos quiebres, estos rompimientos, estos momentos donde veamos cosas distintas, diferentes. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás al Señor y oras? Señor, trae ahí donde estás, no te voy a llamar aquí al frente, pero ahí donde estás, si tú tienes necesidad de un rompimiento, de una apertura, a lo mejor tú tienes a alguien muy cercano a ti con un corazón endurecido, apático, con un corazón renuente a las cosas de Dios. Y la renuencia no la disfracemos, la renuencia se ve, es muy sencillo detectarla, pero a lo mejor tu mismo corazón está así y tienes, por salud espiritual tuya, dile al Señor: Señor, trae un rompimiento, trae una renovación, trae algo en mi mente, trae algo en mi corazón. Hay ideas que de repente nos comemos y las hacemos parte de nosotros. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que tú rompes toda idea que no viene de ti, toda idea que no viene, que está basada en mirar al hombre, que está basada, Señor, en la experiencia humana y no en la experiencia espiritual contigo. Clamo en el nombre de Jesús para que tú renueves corazones, para que tú limpies pecados, hábitos, conciencias, Señor, atadas por problemas que hemos tenido. Clamamos en el nombre de Jesús por rompimientos, como decíamos, en familias, en matrimonios que no logran brincar faltas, que no logran brincar etapas, que no logran brincar en sus vidas cosas. Clamamos por esos rompimientos. Si tú tienes fe ahí donde estás, levanta tu mano y empieza a pedirle al Señor: Señor, trae un rompimiento en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa, en nuestro matrimonio. Trae un rompimiento en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestro hogar. O trae un rompimiento, Señor, en nuestro ministerio, en lo que tú nos has otorgado. Trae un rompimiento, Señor, en mi relación contigo, Señor, que se rompa ese cerco y se derrame tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, porque no te queremos conocer como una filosofía, como un concepto, como un monumento. Tú eres un Dios vivo, eres un Dios vivo que se mueve, tú eres un Dios vivo que nos otorga una realidad contigo, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esto. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder, tú lo has hecho. Estamos avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder, tú lo has hecho antes, otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios. Amén.
toque. Manda tu toque, Señor. Si hay, acabamos de atravesar este retiro de jóvenes este fin de semana y fue un tiempo precioso, pero si hay aquí padres, si hay aquí papás, ¿por qué no levantas tus manos a aquellos que tienen a sus hijos? A lo mejor están en el retiro, a lo mejor están aquí, yo no sé, pero ora, levanta tus manos y ora por tu hijo para que un toque de Dios esté sobre su vida. En el retiro oramos por ustedes como papás, pero aquí tú ora para que el toque de Dios esté sobre la vida de tus hijos. Señor, tócalo, que tu Espíritu Santo clama por tu hijo por un momento, que aquellos hijos que no se han encontrado con Cristo, que tengan un encuentro con Jesús cara a cara. Aquellos que desde chiquitos han estado en la iglesia, que no sea la iglesia o la religión de sus papás, sino un encuentro real con Jesús, verdadero con el Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Dan un aplauso.